Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos al análisis del fichaje del Celta, el tercer fichaje de este mercado 22-23 en el conjunto líbico. Luca de la Torre, el jugador estadounidense de 24 años que llega procedente del Heracles Almelo de los Países Bajos por 2 millones de euros. Y tenemos en el día de hoy a dos periodistas que saben muchísimo del fútbol estadounidense con nosotros, Mario Reynoso y Pablo Gallán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, nada, aquí encantados de hablar del nuevo fichaje del Celta y bueno, y descubrir un poquito a los aficionados celestes qué se pueden encontrar con Luca de la Torre en esta próxima temporada, que hay muchas ganas de verle en la Liga Española. Eso es muy bueno. Vamos con uno de los tapados de Estados Unidos, que lo veremos en este mundial seguramente. Lo primero que solemos preguntarle a todos los periodistas en estos análisis de fichajes es cuáles son las principales características de los fichajes, en este caso Luca de la Torre. Mario. Bueno, Luca de la Torre, así en resumen, es un centrocampista que, por ejemplo, en el Heracles Almelo, del equipo del que procede de los Países Bajos, jugaba más en un doble pivote, acompañado de otro futbolista en el centro del campo, mientras que la selección de Estados Unidos lo suele hacer como interior, como más de 8. Por lo tanto es un futbolista que dentro del esquema del Chacho Coudet, bueno, pues se puede desenvolver fácilmente, ya sea como pivote o como interior. Incluso puede jugar incluso un poquito más avanzado, ¿no? Así que en teoría viene a reemplazar esa figura que se ha marchado, como es Brais Méndez, que se ha marchado a la Real Sociedad. Así que yo creo que Luca de la Torre, bueno, pues pueden ir por ahí los tiros, el fichaje del estadounidense para suplir esa baja. A lo mejor, si quieres que añada un poquito a lo de Mario, para no repetir, simplemente añadir que es para mí un superclase. Cuando digo superclase no me refiero a uno que podría estar jugando en el Madrid y acabado en el Celta, pero prefiero superclase por lo vistoso que es. Es muy bonito de ver, te llena los ojos, es de esos jugadores que llevan la pelota pegada al pie, que gusta mucho ver. Y nada, para mí buen destino el Celta de Vigo y como he dicho, seguramente un destino que hayan estudiado por el estilo de juego del Celta, por el estilo de juego de la Liga y le va mucho a Luca de la Torre. Este fichaje, la verdad, se fraguó en pocos días, no se había prolongado mucho en el tiempo. Es un jugador que prácticamente todo el mundo desconoce, pero que tiene muy buenas referencias de los periodistas estadounidenses y de hecho dicen que en la selección que hizo muy buenos partidos. Sí, claro, lo malo de Luca de la Torre es que por delante tiene muy buenos jugadores, ¿no? Como es el caso de Gio Reyna del Borussia Dortmund, de Weston McKennie en la Juventus, el propio Brendan Aronson que la ficha al Leeds United por 30 millones de dólares. Así que si no es titular es básicamente porque tiene por delante jugadores que, bueno, pues han explotado antes que él. En el caso de Luca de la Torre, bueno, pues llega a una liga que casa muy bien con su estilo, porque es un futbolista que tiene muy buen trato de balón. Al final el Celta, todos lo conocemos, siempre es un equipo que ha apostado por el buen fútbol. Y a mí lo que más me gusta de Luca de la Torre, por ejemplo, es esa facilidad que tiene para participar en la construcción del juego y sobre todo para girarse sobre sí mismo con el balón, ¿no? Es un futbolista que disfruta bastante recibiendo de espaldas y sale muy fácil de la presión y es capaz de lanzar, bueno, pues de hilar transiciones rápidas o de lanzar pases al espacio para tumbar líneas defensivas. Tiene muy buen último pase y también es algo que me gusta bastante de él, es el buen golpeo de balón que tiene en este caso para el balón parado, ¿no? Es una de las cosas en las que más flojea Estados Unidos, pero cuando está Luca de la Torre sobre el terreno de juego, se nota bastante en las jugadas de estrategia. El único pero quizás, bueno, pues eso, que le falta la definición, ¿no? Es verdad que, bueno, si tuviese gol, pues a lo mejor Luca de la Torre, bueno, pues estaría en el Bayern de Múnich, ¿no? Y sería un jugadorazo, pero bueno, seguramente en el Celta tenga tiempo de sobra, bueno, pues para pulir esos pequeños defectos y para ganarse un hueco en la Liga Española. Sí, al final, como dice Mario, tiene por delante a Gio Reyna, a Brendan Aronson, que son más jovencitos que él. Gio Reyna tiene 19, Aronson tiene 21, él tiene 24, es muy joven, pero al final llaman más jugadores de 18 y 19. Además que objetivamente están a un nivel superior al de él, porque juegan en equipos de mayor nivel, pero eso sí, Luca de la Torre no lo hace peor que Brendan Aronson o que Gio Reyna. O sea, él rinde exactamente igual en Estados Unidos. De hecho, podrías poner a Luca de la Torre en vez de a Gio Reyna o a Brendan Aronson y apenas notarías la diferencia hablando del rendimiento en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que llama la atención, que evidentemente jugando en el Heracles, aún así Berhalter confía en él y no le da menos rendimiento que Gio Reyna, Brendan Aronson, que son estrellas ahora mismo del primer escalón europeo.
En Vigo también se ha preguntado mucho porque un jugador que tiene 24 años todavía no estaba en las 5 grandes ligas después de esos buenos informes que tiene Luis Campos, porque recordemos que Luis Campos, tal y como dijo en el día de ayer Fabricio Romano, es uno de los mejores directores deportivos y es un cazatalentos. ¿Creéis que le ha faltado algo en concreto para conseguir dar ese salto antes? Bueno, seguramente uno de esos peros es que ha tenido muy poquito radar, ¿no? Como hemos comentado, es un jugador que ha explotado bastante tarde, hasta hace bien poco jugaba en el Fulham, en las categorías inferiores, y al final fue el Heracles Almelo de los Países Bajos el equipo que le dio esa oportunidad hace 2 temporadas, y desde que lo ficharon, sobre todo esta última temporada, se ha hecho un fijo, y yo creo que lo que ha marcado bastante la carrera de Luca de la Torre ha sido este 2022. Ha sido empezar 2022, ha ganado mucho más minutos con la selección de Estados Unidos, y yo creo que en parte ese buen papel con la selección, unido a lo que ha conseguido con el Heracles Almelo a nivel individual, porque a nivel colectivo lamentablemente acabaron perdiendo la categoría. Pero eso, el paso que ha dado en la selección de Estados Unidos, aunque no es titular, yo creo que le ha dado esa oportunidad de mostrarse y, bueno, y de que Luis Campos, pues si como dice Fabricio Román, bueno, pues es uno de los mejores directores deportivos, haya puesto el ojo sobre él, bueno, pues es que algo bien ha hecho Luca de la Torre. Sí, yo creo que lo que marca el por qué ahora, sobre todo, es el papel con Estados Unidos. Y luego también que llegue con 22 años a un equipo que juega en una primera división europea como es el Heracles en los Países Bajos. Pero sobre todo yo destacaría el papel con Estados Unidos. Además que Estados Unidos es una selección que tiene una curiosidad, que es que muchas veces necesita una plantilla A y una plantilla B entre jugadores de MLS y jugadores de Europa, que cuando no pueden los de Europa por calendario van los de MLS y viceversa. Entonces eso da pie y da rienda suelta a que entren jugadores que a lo mejor de otra forma no entrarían si mezclaras MLS y Europa en una sola convocatoria. Y a lo mejor Luca de la Torre pues no hubiera entrado, pero siempre ha tenido la confianza de Berhalter, siempre ha respondido. Entonces, para mí lo que le ha impulsado es ese buen papel con Estados Unidos. ¿Creéis que él como futbolista puede encajar en el esquema del Chacho? Yo diría que sí. No voy a decir tampoco que he estudiado el Celta toda esta última temporada, pero sí que yo creo que, sobre todo con la salida de Brais Méndez, yo creo que puede cubrir esa ausencia. Además, Luca de la Torre es un jugador, como hemos comentado, que casa con el estilo de ya no solamente del Celta, sino con la Liga Española, el ritmo. Un ritmo más pausado, de mucha elaboración, menos físico, a lo mejor como puede ser la Premier League, que le puede venir peor. Así que yo creo que Luca de la Torre puede casar bastante bien tanto con la propuesta del Chacho Cudé como con el propio ritmo de la competición española y los rivales a los que se va a enfrentar. Yo coincido también. Es verdad que no he visto mucho al Celta esta última temporada, pero el Celta siempre ha sido un equipo de tratar bien la pelota. Luca de la Torre va perfecto en eso, va perfecto en el estilo del Celta, en el estilo de la liga. Y lo dicho, si ha salido Bryce, seguramente salga Denis. Al final tienes que rellenar ese hueco y me parece que el sustituto ideal y encima por un menor precio es Luca de la Torre. Y además, si viene con la confianza de Luis Campos, que ahora se le ha dado bastante importancia en el Celta, se le ha dado bastante papel en el apartado deportivo, si es una apuesta de Luis Campos, yo creo que a priori debe ser titular. En Estados Unidos el fútbol no es uno de los deportes más importantes, o soccer, como les llaman allí al fútbol, ¿no? Que aquí le llamamos fútbol. Pero ¿ha tenido repercusión en esa prensa del fútbol el fichaje de Luca de la Torre en Estados Unidos por el Celta? Sí, bastante. De hecho, cuando salió el rumor, todos los periodistas, bueno, especializados y demás, ya empezaron a darle bastante bombo. Y sí, hay mucha expectativa, sobre todo porque llega, bueno, pues desde la Liga de los Países Bajos, da el salto a la Liga Española, considerada la top 2 a nivel mundial y de bastante prestigio también en Estados Unidos, no solamente la Premier League, también se sigue bastante la Liga Española. Y que, bueno, Luca de la Torre llega a un equipo como el Celta, que además el Celta también tiene buena prensa, entre comillas, en el exterior, ¿no? Porque, como ha comentado Pablo, es un equipo que siempre ha tratado bien el balón, ha jugado bastante bien al fútbol y eso al final también acaba llegando al resto de países y en el caso de Estados Unidos, bueno, los periodistas especializados en el fútbol saben de qué se trata el Celta, además es un equipo histórico en la Liga Española, por lo tanto, que llegue Luca de la Torre a un equipo como el Celta y que vaya a compartir también vestuario con un jugador como Joao Aspas, que es una leyenda del equipo celeste y que puedan formar un buen ataque, pues yo creo que le va a dar bastante relevancia a lo que es el Celta en el país estadounidense.
Sí, poco puedo añadir a lo de Mario, pero sí, sobre todo el que sea un salto a la Liga Española, eso da mucha bola a un jugador que estaba en el Heracles, que seguramente incluso gente de Estados Unidos tampoco sabría muy bien en qué liga jugaba el Heracles, y que los disculpo, obviamente, porque a lo mejor yo hace un par de añitos o tres tampoco, antes de que se fuera Luca de la Torre. Y sobre todo también el Celta de Vigo fuera está visto como un equipo habitual en la Liga Española, de buen trato de balón, de buen juego. Entonces sí, desde luego que ahora se ha puesto más el foco sobre Luca de la Torre y yo creo que le nivela un poquito junto a los dos que decíamos, Gio Reyna y Brendan Aronson, ¿no? Ahora los mismos, ahora los tres están en ese primer escalón europeo, si se puede equiparar Dortmund, Celta, Leeds, un poquito disparejos, pero sí que están en ese primer escalón y seguramente ahora partan con la misma ventaja de cara al Mundial. Antes me dijisteis que De la Torre es un jugador que puede un poco desempeñar la función que antes hacía Brais Méndez, antes de marcharse a la Real Sociedad. Pero también el celtismo se estaba, o se pensaba antes de su fichaje, que podía desempeñar la posición que va a dejar vacante Denis Suárez, un poco más por el centro. ¿Vosotros creéis que sí que se encuentra más cómodo jugando como interior y no como volante? Claro, ahí está la duda. En mi caso, yo le tengo mucho más visto con la selección de Estados Unidos y con Estados Unidos ha jugado más adelantado, no más como Bryce Méndez, para que lo entienda la gente. Y en este caso ha brillado bastante, se lo ha visto muy cómodo, pero también en el caso del Heracles, que es al final lo que también acaba valiendo, ¿no? Porque al final un fichaje se basa en lo que ha conseguido en toda la temporada y lo que ha hecho en el Heracles pues ha pesado bastante para que Luis Campos se fije también en él. Y en el Heracles lo que hacía pues era ejercer de doble pivote, ¿no? En un centro del campo con otro acompañante, por lo tanto a lo mejor ahí es por donde se puede acercar más a lo que hacía Denis Suárez, que estaría acompañado, bueno, pues por Fran Beltrán, imagino, ¿no? Que es el más titular para el Chacho Coudet. Así que yo creo que puede encajar bien en las dos posiciones. Luego es verdad que puede desarrollarse más en una posición o en otra, pero claro, eso ya es tirarse a la piscina. Yo creo que va a ser bastante importante en la pretemporada para que el Chacho Coudet se dé cuenta de dónde puede encajar mejor Lucas de la Torre y es bastante positivo que el fichaje se haya cerrado pronto para encontrarle ese acople lo antes posible antes de que empiece la temporada. Yo iba a ir con eso último que decía Mario. Todavía me parece que a sus 24 años es un jugador por pulir, que todavía lo puede coger el Chacho Coudet y él todavía no es un volante fijo, un interior fijo, o sea, todavía lo puedes pulir y lo puedes terminar de hacer y eso lo puede hacer el Chacho Coudet y lo puede hacer en el Celta. Y sobre todo esto último que decía Mario, lo importante que es que llegue ahora, porque recuerdo que Matthew Hope, por ejemplo, llegó el 31 de agosto del año pasado, el delantero estadounidense del Schalke al Mallorca, y la temporada ha sido estrepitosa, también por las fechas en las que llegas. Entonces veo muy importante que Luca de la Torre tenga toda la pretemporada con el Celta, porque yo creo que esa es, porque creo que pasar del Heracles a pasar a la Liga, cualquier equipo, ya sea el Celta, Villarreal, Real Madrid, creo que es muy complicado. Hablando de Estados Unidos, el Celta va a efectuar una gira de pretemporada por tierras estadounidenses, tierras americanas también. Jugará un partido contra Pumas en México, pero hay mucha expectación por esta pretemporada porque va a ser la primera donde el Celta juegue en Estados Unidos en toda su historia. Será un partido ante el San José Earthquakes, que creo que es uno de los equipos que están abajo en la clasificación. Un poco que me podéis comentar del San José Earthquakes de cara a este partido de pretemporada con el Celta. Bueno, San José pues tú lo has comentado, es un equipo que está en la zona baja, no suele estar no acostumbrar a estar en los puestos altos de playoff. Empezaron la temporada con Matías Almeida de técnico, a las pocas jornadas acabó marchándose, ya no recuerdo, creo que se ha marchado a Laca de Atenas, diría, después de bastantes problemas con la dirección deportiva, la propiedad, bastantes rifirrafes. Y bueno, al final es una franquicia que se ha caracterizado por eso, bueno, por los tiras y aflojas, por los pocos fichajes que han invertido. Y es un equipo que está hundido en la tabla y que, bueno, pues tiene pocas posibilidades de que al final acabe clasificándose para los playoffs, salvo resurrección inesperada. Principal figura diría que es Evo Biss, el delantero estadounidense que hace un par de años llegó a debutar con la selección de Estados Unidos. Y también está una figura que es Kate Cowell, que es uno de los principales prospectos y reciente campeón del torneo sub-20 de la CONCACAF, que a partir de ahí los Estados Unidos ha conseguido clasificarse para el Mundial sub-20 del año que viene y para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Y en esa selección, bueno, pues estaba Keith Cowell, que es estadounidense también, nacionalidad mexicana de hace poco. Y es una de las principales figuras jóvenes que tiene Estados Unidos y del que hay bastantes ganas de ver
de ver qué sucede con él. Es un delantero muy físico, muy potente, que en solamente unos pocos meses, bueno, convirtió espectacularmente su cuerpo. Era un jugador bastante delgadito y a los pocos meses, bueno, volvió y parecía aquí Adama Traoré, ¿no? O sea, físicamente está muy fuerte y tiene una potencia física tremenda y bueno, pues esos son los dos principales jugadores, se podría decir que tiene San José Earthquakes, que ya te digo, bueno, pues es una franquicia muy, con poquitas cosas para ofrecer, sinceramente. Sí, bueno, por añadir, la dificultad que puede encontrar el Celta es que al final se va a encontrar con un equipo rodado a mitad de temporada. Eso es lo único. Pero por lo demás, el Celta debería de sobreponerse a San José del Wake sin ningún problema. Uno de los clásicos de MLS en horas bajas, cambio de entrenador a mitad de temporada. Y por añadir un poquito a Kate Cowell, pues bueno, explotó. Ahora mismo se ha quedado un poquito ahí también por el contexto de la franquicia. Pero un joven prospecto que quién sabe si veremos en Europa pronto o más tarde, pero va para ello. Me hace gracia el término franquicia porque es muy parecido a lo que pasa con la NBA, con las franquicias de la NBA. Allí eso es muy estadounidense, ¿no? Sí, al final, claro, los equipos realmente son puramente franquicias, ¿sabes? Se podría llamar también club, pero sería un poco falso entre comillas, ¿no? Al final son equipos propiedad que forman parte de una liga privada como es la MLS, que no hay ascenso ni descensos. Son propietarios, bueno, pues al final multimillonarios de Estados Unidos. Y bueno, pues el término más común en NBA, NFL y demás es franquicia, bueno, y también el tema del mercado de fichajes, los tradeos y más curiosidades, bueno, pues es puramente estadounidense. Bueno, pues al final eso es lo que le hace a la liga un poco distinta a todo el sistema europeo, incluso sudamericano. Es una liga, bueno, pues de fútbol, pero acoplada a lo habitual en los Estados Unidos. Sí, es la pura NBA traspasada al fútbol, con sus dos conferencias, con sus playoffs, todo prácticamente igual. Es verdad que la final de la MLS Cup es a partido único, no son 5 partidos. Pero sí, es todo adaptado la NBA al fútbol. Y ya para terminar con Luca de la Torre, ¿qué expectativas tenéis de cada esta temporada? Bueno, pues yo lo estaba pensando el otro día. Yo, en lo que comentaba recientemente, lo de la pretemporada, yo creo que va a ser muy importante y creo que si Luca de la Torre es capaz de ganarse la confianza del Chacho Coudet desde el principio de temporada, yo creo que puede empezar desde inicio de curso como titular y yo la verdad es que tengo bastante expectativas. Tampoco quiero poner el listón muy alto para los aficionados celtistas que no le conozcan y luego se lleven un chasco, pero yo sí que tengo muchas expectativas. Diría que es el fichaje que más ganas tenía de que se produjese, era el de Luca de la Torre. Y justamente cuando salió el rumor del Celta me alegré bastante porque quería verle en la Liga Española. Hubiese preferido verle en mi equipo, pero bueno, aprovechando que está el Celta, que es un equipo que trata muy bien el balón, yo creo que le va a venir de lujo y tengo muy altas expectativas para ver a Luca de la Torre aquí en España. Yo lo mismo que Mario, altas expectativas, también porque, por lo que he escuchado, porque me han contado, es un chico con la cabeza muy bien amueblada, un chico trabajador, currante, que tiene las ideas muy claras, para nada subidito, y tiene en el horizonte un mundial en el que quiere estar. Entonces, seguramente estando en el Heracles, a lo mejor quitando el descenso del Heracles, tenía asegurada la presencia en el mundial. Pero bueno, él sabe que tiene la confianza de Berhalter, pero también se está arriesgando, ¿no? Sabe que si va al Celta y no juega, a lo mejor esa confianza deja de ser la misma. Entonces, está dando un salto atrevido para el momento en el que lo hace, que es con un mundial a 4 o 5 meses vista. Entonces, yo creo que eso va a suponer una motivación extra y podemos ver al mejor Luca de la Torre perfectamente. Se me ha quedado una pregunta en el tintero y es que el Chacho es un entrenador que le gusta mucho que los jugadores se comuniquen en el mismo idioma, en castellano, y parece que de la Torre no habla castellano. ¿Puede ser ese un hándicap a priori para el futbolista que supongo que ahora pues empezará con clases de castellano para poder comunicarse mejor con sus compañeros? Y el Chacho ahí puede tener pequeñas reticencias con el futbolista de cara a ponerlo como titular, porque el único que no habla castellano como tal en la plantilla es el central Youssef Eidú. Bueno, yo tenía la duda, sinceramente no había escuchado a Luca de la Torre hablar español. Bueno, para la gente que no lo sepa, tiene nacionalidad española también por parte de padre. Y claro, yo no sabía si realmente sabía español y claro, yo dije, bueno, pues a lo mejor tiene más fácil esa aclimatación. Pero sabiendo que a lo mejor no sabe castellano, bueno, pues va a ser un pequeño hándicap, pero yo estoy completamente seguro de que Luca de la Torre es ese tipo de perfil de futbolista que desde el principio se pone manos a la obra. Seguramente ya tenga algún profesor y demás, bueno, pues para aprender castellano y le haga el camino mucho más fácil
y ya te digo, bueno, pues sea su aclimatación mucho más sencilla, incluso, bueno, algo tendrá que tener, ¿no? De raíces españolas, de que se le haga mucho más fácil el idioma, así que bueno, esperemos que no sea un hándicap y todo vaya bien para Luca de la Torre en Vigo. Hasta donde yo sé, pregunté un poquito, él entiende perfectamente el español, hablarlo no, pero entenderlo lo entiende perfectamente. Entonces eso para alguien que acaba de llegar y tiene toda una pretemporada por delante, yo creo que ya tienes el 50% avanzado. Entonces a lo mejor sí, empezar a hablarlo, a chapurrearlo, pues es el siguiente paso, pero si ya lo entiendes, que es lo que yo tengo entendido, que el castellano lo entiende perfectamente, yo creo que eso no va a ser ningún problema. Pues Mario, Pablo, ha sido un auténtico placer teneros aquí en el canal, la verdad. No conocíamos a De la Torre y para nosotros es un auténtico placer que os hayáis pasado. Sabemos que tenéis muchísimas obligaciones con vuestro trabajo, pero de verdad que es un placer poder hablar aquí un poquito del nuevo fichaje del Celta y esperemos que De la Torre, pues que firma por 4 temporadas hasta 2026. Menos de 2 millones de euros es su traspaso al Celta, del Heracles al Melo de los Países Bajos, y esperemos que lo haga bien y que pueda ir al Mundial. Y ojalá le vaya bien a Luca de la Torre y al Celta, y bueno, pues eso ayude sobre todo a los aficionados celestes y de la Liga Española a cambiar un poco su percepción sobre el soccer en Estados Unidos, de que está creciendo a pasos agigantados. Nada, muchas gracias y un placer habernos pasado por aquí y que sepáis que aparte de nosotros dos hay mucha gente seguramente de Estados Unidos. O sea, ahora mismo el Celta yo creo que ha ganado muchos seguidores, creo que poner un norteamericano en tu equipo es un plus en cuanto a marketing ahora mismo y eso, creo que el Celta ahora mismo tiene miles de seguidores más de los que tenía hace un par de días. Pues tenéis las redes sociales de Pablo aquí abajo en la descripción y nos vemos en el próximo podcast Entrevista Análisis. Un abrazo y como siempre a la Celta. ¡Chao!